Vamos a darle inicio a la clase y puntualizar en algunas cosas. Les agradezco que me hayan entregado sus trabajos. Esto les va a servir para que yo vaya verificando quiénes están trabajando y si hay problemas, pues yo puedo apoyarlos. No voy a apoyar a alguien que no ha entregado nada. Bueno, yo formulé algunas preguntas. La primera pregunta que yo formulé fue: hacerme un favor. Vamos a escuchar que ya le dan, está jodiendo un poco. Y es siento que me mareo ya un poco. Ya me he quedado. Bueno, son como finos, que agradezco. Mirad, de todo. Bueno, entonces, la primera pregunta era explicar si el amparo se había planteado en el plazo que establece la ley, que son 30 días en materia administrativa y judicial y 5 días en materia política, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me contestan de este grupo que está integrado por Heidi Magalí Graveda, Heidi Magalí Graveda, Juan Antonio López García, Marlon Orlando Pichaú, Pedro se muere, Luis Francisco Salazar, y finalmente Byron Benjamín Isolde. Entonces ustedes responden de la siguiente manera: en el amparo no se menciona explícitamente la fecha en que se tuvo conocimiento de la violación de derechos. El amparo fue interpuesto como respuesta a la inscripción de un contrato de compraventa que Pedro y Edgar Torres considera ilegal. La ley establece que el amparo debe ser presentado en un plazo de 30 días desde que se tiene conocimiento del acto que se considera lesivo. Para determinar si se cumplió con este plazo, debería de ser conocer la fecha exacta y que la recurrente se enteró de la inscripción y comparar esa fecha con la de la presentación de la amparo. Les voy a contar sobre este punto. Resulta que en este caso, hay una señora probablemente un señor. No puede cambiar los actores ahí, ¿no? Y el tiempo que me sirvió a mí de base para los 30 días fue que pedimos una certificación al registro de la propiedad e indiqué que cuando él solicitó la certificación al registro de la propiedad se enteró que la propiedad ya no estaba en su mano. A partir de ahí, de mis 30 días en la escuela, ya me lo regalaron. Solo quiero preguntarles que este fenómeno de robo de propiedades es muy recurrente, muy recurrente. Hay banditas que se dedican exclusivamente a ese tipo de misterios, ¿verdad? Que andan verificando dónde hay propiedades abandonadas y hay notarios que se prestan para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esta es una práctica muy complicada. Considero que la respuesta entonces está bien. Luego la pregunta número 2 dice: ¿cuál es el agravio que se señala que se le provocó para interponerlo? El agravio señalado es la inscripción de un contrato de compraventa de la finca, propiedad de la zona natal, a favor de Mercedes Recuerdo López, que la recurrente alega no haber firmado ni autorizado. Sostienen que la firma en el sentido falsificada que inscripción de la compraventa viola los derechos de propiedad. Efectivamente, así es. Quiero contarles que cuando se dan este tipo de casos, es bueno solicitar al Instituto Nacional de Migración una certificación del movimiento migratorio. Porque con la certificación del movimiento migratorio yo le voy a acreditar que el señor en el momento en que participó la escritura es circulado fuera de Guatemala. Además de ello, observamos a la notaria que hizo la escritura, ¿verdad? Para que fuera como su protocolo, y llegó un perito del INACIF, ¿verdad? Para ir a verificar si efectivamente la firma era o no del
personaje y que obviamente no, ¿verdad? Bueno, pues yo, gracias a Dios, en el amparo no solicité que se certificara la conducente incluso de las notarias si se establecían que habían hechos punibles, ¿no? Castigables. Lo hicimos, lo que nos interesaba era recuperar la sociedad. Bueno, la respuesta entonces vamos con la tercera. Dice que si observó el principio de definitividad procesal, pues su defecto hay la respuesta es la siguiente. El principio de definitividad procesal establece que el amparo no procede si existen otros recursos o vías procesales para resolver el conflicto. Sin embargo, en este caso argumenta que no existe otra vía procesal eficaz para reparar el daño, que se trata de un acto que pone en grave riesgo su derecho electoral. Efectivamente, aquí no fue necesario aplicar el principio de definitividad procesal, porque el daño era inminente. No es necesario aplicar recursos judiciales o administrativos. Y por último, la pregunta dice que si el amparo que es cuestión es preventivo o reparador. Contesta, el amparo solicitado tiene características tanto preventivas como reparadoras. Es preventivo en cuanto solicita la suspensión provisional de cualquier otra operación registrada o extinta, mientras se resuelve el amparo para evitar que terceros adquieran derechos sobre el inmueble que es objeto de disputa. Y el reparador lo que busca restituir el goce de su derecho de propiedad, cancelando las inscripciones que se hicieron sobre la vida. Básicamente, el amparo, en este caso, es evidentemente reparador. Obviamente, se pidió el amparo provisional. Finalmente, el daño causado lo que se recuperó. Cabalmente, entonces, el tribunal ordenó dejar sin efecto finalmente las inscripciones y fijó un plazo de 2 años para que el interponente del amparo pudiese plantear su juicio ordinario de nulidad absoluta en contra del negocio contenido en la escritura pública de numeral de propiedad legal autorizada por la notaria. Entonces, así se hizo y finalmente el señor recuperó su propiedad. Por cositas como esas se cobran más o menos unos 30.000 quetzales de ignorancia. Es un juicio que trata, el amparo pues es pronto, es rápido. El juicio ordinario se lleva su tiempecito, ¿verdad? 3 meses, creo que me encanta. Bueno, así que ahí estamos bien con las respuestas, quiero felicitarlos. Y Armando, voy con la siguiente información. Estoy analizando el documento que se titula Incidencias procesales en materia de este proyecto es objeto de una comprobación de lectura. Esa comprobación de lectura va a tener una ponderación de 5 puntos. Esta comprobación la voy a hacer como la semana que viene es evidentemente virtual. Yo me como hablar vamos a entonces, voy a aprovechar para terminar de explicar este proyecto el día lunes. Y el día miércoles voy a echarle al documento a libro rojo. Voy a empezar a hablar un poco de doctrina y me voy a referir básicamente a algunas cosas importantes. Uno, contenidos del derecho procesal constitucional. Vamos a hablar acerca de un tema que aborda el profesor Héctor Sarmundo, indicar al explicar que existe efectivamente el derecho constitucional, pero también, dice él, existe lo que él denomina el derecho constitucional. Y señala él que eso no es un mero juego de palabras, sino que se trata simplemente de llevar a rango constitucional ciertas instituciones que en la práctica de la cotidianidad legal se ven comúnmente implementadas. Son estas, por ejemplo, el juez natural, ¿no? Voy a citar un segundo ejemplo, el derecho de defensa.
En nuestra Constitución no habría necesidad de consagrarlo a un nivel de esa naturaleza, pero sin embargo, producto de la comparación valórica que se hace a la Constitución y a las leyes ordinarias, básicamente, el Código Procesal Penal, fue necesario elevar a rango constitucional ciertas cosas. Entonces hablaré, ya me estoy extendiendo, pero hablaré sobre esto, hablaré sobre otras, las temáticas propias del derecho procesal constitucional, posiblemente si me alcanza el tiempo, hablaré acerca de una definición de ese derecho. Y el otro punto es que analizaré los conceptos de acción jurídica. Conceptos que fueron ampliamente desarrollados por la jurídica español que se llama Niceto Alcalá Zamora y Castillo. ¿Qué sucede de obra? Hablaré sobre ese temas, toda la que podemos ir avanzando. Lo que quiero tratar de hacer es que cuando tengamos clases presenciales voy a ir abordando la parte práctica o procesal de la materia. Porque esto me permite que ustedes me formulen preguntas. En tanto que si estoy metido en esa cruzada, algunos me están moviendo, están en el hombro, y solo prenden esa babosada para que parezca bien, pero entonces yo voy a continuar desarrollando esto que es obligación. Puede decir que la Universidad de San Carlos no fallo, no me gusta. Me gusta entregar minutos a tiempo porque ya soy veterano de acá, entonces debo dar un ejemplo. Y les comento que me lo diga el licenciado, la universidad nos paga. Bueno, vamos a la iglesia también, la otra vamos a de septiembre, ahí en junio nos damos muchísimo antes de la 14. Entonces, a mí me pagan producto del dinero que ustedes pagan, entonces debo de. Yo les quería contar una cosa, resulta que hice una plática con mi hijo a Alemania, ya que andaba haciendo bicicleta. Resulta que como se fue me dejó abandonado su televisor que estaba en su habitación porque no se quemó y le dije, mira, me permitís usarlo. Pero Netflix no fue posible, otro minuto más tecnológico, yo siempre lo uso para eso. Y voy a hacerme y hablamos con él por teléfono. Y el muchacho, mi hijo, iba en bicicleta en un área linda. Y mi hijo, con el que estábamos, también hace deporte, y yo igual. Y le dice, mira, vos, le dice, ¿dónde vas? Ah, mira, es que lindo acá. Y vimos que fuera videollamada, un rito que iba a la parte. Miramos igual y tiene el link del lugar donde vas. Y ya tengo que la vez pasada fui, me hice 2 horas de ida y no llegué al final del camino. Es exclusivamente para hacer caminatas o dar bicicleta. Pero a la orilla de un río y me dice, fíjense que por ejemplo, miren que hay pacos, y entonces yo los pacos no hay para. Los alemanes están en la onda de recuperar el daño que hicieron. Entonces están muy preocupados por la costumbre. Aquí estamos haciendo desgracia, aquí están en destrucción. Mi hijo vive allá arriba de casa, esa babosa, por los que de la pradera, la isla, la montaña, ¿cómo se llama? Bueno, ese lugar aquí. Yo digo a él, papá, están haciendo 3 torres de apartamento. Y esto de la municipalidad de Guatemala anda probando mucho donde se ve hacer esta pauta. No hay una planificación urbana. Me da muchísimo. Bueno, termino con esto de mi hijo. Viene y qué lindo. Y donde él vive hay un gran río bien grande. Mira, papá, los alemanes se preocuparon mucho por hacer las ciudades y pueblos cerca de ríos y lagos. Ahí es. Entonces nos pusimos a platicar sobre el tema de los impuestos y de la alimentación, que se ve de los que hay un pero interesante. ¿Cuál es el otro? Ya tengo que la comida que se haga. Le damos un pedazo de carne, un mayor en Guatemala. Aquí es rarísimo.
Pero me decía que hay muchos alimentos que están a un precio accesible para la gente, pero a las chucherías, a lo que le llamamos, ¿cómo es? ¿Comida qué? Rápida. A eso le tienen presupuestos bien elevados. Eso lo hace cuando que la gente no compre comida chatarra, no compre eso. Y porque comen las babosadas, ustedes saben, sus salud se deteriora. ¿Quién es finalmente el que paga eso? El Estado, nosotros mismos. Entonces, buena política. El que va a comer comida chatarra, que coma, pero que pague. Como el que le gusta el cuerpo, eso procura que le den su bien, porque no nos llevan problemas de causa de salud. Bueno, les comento eso porque miren cómo es la perspectiva de otros países, la comida. Bueno, salgo de eso porque voy a hacer, ya dije entonces que voy a hacer una comprobación de estos documentos. Eso va a ser esta semana que viene es virtual y el lunes que entremos hago una comprobación. Sí, por favor, sí. Todo el documento. Tienen ustedes, les voy a indicar a grosso modo, en este documento lo que hay es una explicación de cómo se presenta el tema, qué principios deben observar y cuál es el trámite. Ya eso voy a entrar hoy, ya empecé, pero solo hablé de aspectos introductorios, ¿no? Porque hablé de esos principios y por ahí. Es que no, de las sueltos. Independencia es feriado, el día de la escuela, pero feriado solo 15 de agosto. Bueno, voy a verificar todo, pasaríamos para mí. Mientras ustedes, si hay eso. Y no es 16. Hay descanso. No, voy a investigar. Voy a tengo 33 años. Y nos comunicamos, vos, no te regrasa la universidad, porque la tomaron el presidente. Voy a hacer, estamos en etapa inicial, porque explicamos y analizamos ya el nivel o demanda de amparo. Me recuerdo que ustedes me entregaron un trabajo y pregunté si se había cumplido con los requisitos que establece el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya ustedes ya vamos con esta etapa. Bueno, y luego, ¿cuál es el trámite? Se presentó el amparo, entonces yo expliqué algunas cuestiones, lo que fue el día lunes, y indiqué qué aspectos deben de tomarse en cuenta en el acto de iniciación del amparo. Y expliqué que se debe de cumplir con lo que establece el artículo 21 de la demanda, qué debe de hacerse si se trata de una persona jurídica. Digamos que cuando se trata de una persona jurídica, en ese primer acto de iniciación de la demanda, acto procesal, ya les dije que acto procesal son todos aquellos eventos que se producen dentro de un proceso, que puede ser la demanda, contestar la demanda, esta primera declaración, escuchar testigos, son actos vía verbalista, un acto, y así sucesivamente. Bueno, usted indicaba que dice que debe observarse la demanda, en el artículo 21, 2, si es persona jurídica, tiene que acreditar su personería. Personería es el documento con el cual se ejerce la representación. Y la personalidad jurídica es el atributo jurídico que el Estado otorga a un ente colectivo, ¿verdad? Que puede ser un sindicato, una sociedad, una cooperativa, una asociación de vecinos, un comité de vecinos, dotados de personalidad. Es un atributo que el Estado otorga a los grupos asociativos. Bueno. Entonces debe de observarse eso, lo otro que indiqué yo, el otro concepto que se denomina
unificación de la personería. Y cuando son 20, 30, 10, 5, 8, 11, 15, 21, etcétera, debe de unificarse personería, porque el tribunal no le va a estar notificando todos los actos o resoluciones a los demandantes, ¿verdad? En este caso tiene que ser son 20.000. Es un gasto tremendo, pero entonces de una vez uno pide que se unifique la personería doña fulana o doña mengana, y a través de él se va a seguir tramitando todo esto. Luego hablamos del gestor judicial. Indicamos que para ser gestor judicial solo puede ser dos clases de personas. Uno, el abogado colegiado activo. Y dos, pueden ser los parientes de los cuarto grado de ley, de cuarto grado de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, y que ellos solo actúan por razones de urgencia. Y que este asunto mejor que el que está que estamos representando sea persona. El otro punto que hablé es acerca de cuando vamos a plantear el amparo, tenemos que tener el destino, el cuidado de plantear la acción de amparo ante el órgano jurisdiccional competente. Y expliqué que todo ese tema de la competencia se encuentra debidamente regulado en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad a partir del artículo 11 de la ley de Marras. Ley de Marras significa la ley necesitada. Pues, yo voy a poner un ejemplo de competencia. El artículo 11 de nuestra ley constitucional dice lo siguiente. Competencia, epígrafe dice la siguiente manera: competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la Cuando vamos entonces a plantear una acción de amparo en contra de estas instituciones y personas, debe ser ante la Corte de Constitucionalidad. Esto se denomina amparos uninstanciales, porque son de una única instancia. Porque por encima del Gran Tribunal Constitucional no existe otro órgano superior a él. Por eso algunos metafóricamente le han denominado la Corte Judicial. Entonces, ese es un ejemplo. Y digamos, yo planteo una acción de amparo en contra del presidente de la República y lo hago ante un juez de primera instancia. Normal, porque el juez de primera instancia no tiene competencia. La ley me está diciendo claramente que la Corte Constitucional. Y me dice también en el artículo siguiente en qué caso la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer de amparo contra la primera y habla de literal A al literal H. Y en las de primera instancia y Corte de Apelaciones está dirigida la competencia. Competencia es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de conocer sobre determinadas materias. Algunos han indicado que la competencia no es ni más ni menos que la distribución de la jurisdicción. Como dijo Felipe de los Palotes de entonces, salió por esto de la competencia, ¿verdad? Que los ejemplos estos. Y luego hablé de los actos que le provocan un agravio a la persona. Y dice que esos actos de autoridad deben de estar revestidos de tres características. Uno, unilateralidad. Dos, imperatividad. Y tres, coercitividad. Y luego se indica que se debe tener claridad en contra de la entidad que se va a plantear el amparo, que es el que efectivamente con su resolución ha provocado un agravio. Digamos que es el agravio. Bueno, resulta entonces que ya cumplimos, el amparo está presentado,
¿Y qué va a suceder? El tribunal le da trámite y dicta un decreto. Decretos son resoluciones de apuro. Trámite. Espero que le debo la voz porque siento que ya no me escuchan. ¿Sí se escucha? No, Fíjense que cuando uno plantea el amparo y resulta que uno omite cumplir con ciertos formalismos, está lloviendo. Cuando uno incumple con ciertos formalismos, esa es la ventaja del amparo, que nunca se lo rechazan a uno. Siempre le ponen a uno, le fijan un plazo de 3 días para que subsane. A esto en la jerga forense se le denomina los premios. Vayan acostumbrándose a los términos, ¿verdad? ¿Se le denomina qué, dijo? Los premios. Gracias. En la jerga, vos cómo te fue con tu mamá. La gente que me pusieron, me resolvieron con un premio. Premios son asuntos que hay que resolver para que saquen de la mano. Entonces, oigan lo que dice el ítem 6.1, fijación de plazo de 3 días, cuando incumplimiento de requisitos en el planteamiento para que estos sean cumplidos. Lo que se hace de manera previa a declarar la admisibilidad formal de la petición de amparo, tratando en lo posible de no suspender el trámite del amparo. Pero si no se cumple con la subsanación de requisitos, puede el tribunal ordenar la suspensión, entre paréntesis, se entiende definitiva, se cierra paréntesis, del trámite y acordar el archivo del expediente. Artículos 22 de la Ley de Amparo y 9 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitución. Entonces, en esa primera resolución, si hay comisión de requisitos y nos ordenan subsanarlos en 3 días. Pero resulta que el amparo que planteamos está bien planchado, parece que ustedes en la cotidianeidad del manejo de la comunicación entre sus compañeros. Si el amparo cumple con todos los requisitos, este es admitido inmediatamente para su trámite. Estoy en el literal 6.2. Esto de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Amparo personal. Bueno. Y luego, este tema es muy interesante. Y este es otro concepto que quiero que se lo aprenda. Conocimiento a prevención. Conocimiento a prevención. En el manejo de la disciplina hay toda una terminología jurídica. Hoy en la tarde me dio un licenciado, si yo pongo el amparo, digamos, en Jutiapa, puso gallina. Ay, disculpe, licenciado. Porque si no te pongo que te eches ahí, le digo, entonces se interpone, se plantea, ¿verdad? Una acción. Entonces, ¿qué sucede si yo lo planteo ante un tribunal que no es competente? El literal 6.3 nos da la respuesta y dice: si caso el planteamiento se presentó a un tribunal que carezca de competencia para conocer del mismo, este no puede rechazar y debe conocer del mismo a prevención hasta el momento en que haya de dictarse la sentencia, evento en el cual debe remitirlo al competente. Artículo 18 y 33 de la ley ya citado. Simonónicamente. Sigo explicando estos de los requisitos. Estoy en el ítem 6.4 que dice lo siguiente. Esto es cuando el juez, digamos, el magistrado puede ser familiar del que esté interponiendo el amparo, puede ser enemigo, puede tener, ¿cómo se dice?
enemistad, fíjate que sea el juez magistrado sea deudor, o el asunto a algún familiar que está en el rollo, en el tema ese. Entonces dice, si en el tribunal unipersonal o alguno de los miembros de un tribunal colegiado concurrieren causar el impedimento legal o motivo de excusa, deberá literal A. En el primer caso, dictarse autorrazonable. Esa es la palabra autorrazonable. Es una resolución que no resuelve el fondo del asunto, pero es un asunto de tránsito. Autorrazonable. Cuando se dice un auto, se señala considerando que don Felipe Rosario es una acción de amparo, considerando que resulta que uno de los jueces es familiar, pues enemigo, que es acreedor, con expresiones de causa y remitir las actuaciones a igual categoría más próximo que lo y B, en el segundo caso, se dictará resolución convocando al suplente o los suplentes que corresponda para que a estos conozcan el asunto el día en que fue presentado. Artículo 17 de la ley de amparo. Vean todo lo que podemos hacer. Incidencias en materia de amparo. Miren la incidencia que se pudiera presentar. Luego viene la otra incidencia, que cuando el juez o tribunal duda de su competencia. El juez le dijo, no tengo dudas de que tengo competencia para ¿será que eso le corresponde a una sala? ¿O será que eso le corresponde a la Corte Suprema? ¿O será que esto le corresponde a la Corte de Constitucionalidad? Dice que el tribunal o juez debe hacer lo siguiente. Ítem 6.5. Si el tribunal en que se presentó el amparo dudare de su competencia para conocer del mismo, deberá dirigirse por juicio a la Corte de Constitucionalidad. Repito, deberá dirigirse por juicio a la Corte de Constitucionalidad, acompañando una copia del escrito de interpretación de amparo y de la resolución que acordó la revisión por duda de competencia, para que la Corte de Constitucionalidad designe al tribunal que debe conocer del amparo. Artículo 15 de la ley de amparo, 25 del acuerdo 459 de la Corte de Constitucionalidad. Vemos que cuando el juez tiene duda de competencia, debe hacer un oficio de señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ante esta judicatura o ante esta Corte de Apelaciones, la señora Ana María Pérez y Pérez presentó una acción de amparo. Pero resulta, señorías, que yo tengo una duda de competencia. Porque veo que me puede ser que corresponda a mí, pero tengo dudas si no le corresponde a una Corte de Apelaciones. Solicito sea resuelta esta duda de competencia. Atentamente, el licenciado Simón. Y entonces la Corte a resolver, y va a decir que esa Corte entra a conocer la duda de competencia planteada por el juez fulano de tal, y para el efecto resuelve de la siguiente manera: a quien le corresponde conocer el amparo es al juez que envía la misiva. Usted puede seguir. 2. Efectivamente, no puede usted conocer, no hay competencia para usted, le corresponde conocer a una sala. Miren la ensalada. Luego dice en el 6.6 que cuando se emite la resolución del trámite, el juez le ordena a la autoridad recurrida deberá ordenarse antecedentes sobre los antecedentes pueden enviarse en copias certificadas según lo dispuesto en el artículo 11 del acuerdo 4.1 de la copia de la autoridad, fijándose el territorio término de 48 horas al que podrá adicionarse el término de la distancia. ¿Qué significa? Aquí lo que desde la ley ha señalado. Cuando se amplía el plazo por el término de la distancia, pudiera ser que
El tribunal está, digamos, tal vez el amparo se planteó en el juzgado de técnica. Uno de los perjudicados está aquí en Guatemala, que es verdad, ahí se amplía por 2 días más. Y una vez lo dice el tribunal, se amplía el término a tantos días. Y se debe respetar eso para respetar precisamente el informe por los años. En esa misma resolución que trae un decreto, el tribunal puede decretar de oficio, no de oficio, o bien a solicitud de parte, el amparo provisional. Si el daño es inminente y puede ser concurrente, puede ordenar de una vez el amparo. En otras, regularmente lo que pasa en la cotidianeidad judicial es que siempre el tribunal dice: esperes a que se tenga a la vista el informe circunstancial para poder lograr el amparo. Eso de poner con el artículo 24 de la ley. Bueno, resulta que al momento de enviar el informe circunstancial, o bien no lo envían, se producen 2 efectos. Estoy en integral 7.1. Eventos que se suscitan. Omisión de la autoridad impugnada en enviar antecedentes de valores. Artículo 3 de la ley de amparo. En el caso establecido, opera amparo provisional de aviso. Resulta que en la misma casa el ministro de la Defensa contra el Ministerio de la Defensa va en el estado del amparo. Se terminan 48 horas para que envíen el informe circunstancial a esa judicatura. Pero tú no lo haces. Después de que hay una perspectiva, una mentira. Y lo que hace es control de la de oficio. Luego, pero resulta que la autoridad de aplica medidas y cumple. Permítese el antecedente del autor de exportar. Sigue con una pregunta. ¿Qué sucedería en el caso del amparo provisional para el decreto de atención tributaria? Ese es el caso, el Congreso no envió el informe circunstancial. Fíjate que ahí va al revés. Valiera del perogrullo, la evidente, la violación constitucional que otorgaron el amparo provisional en la y había razón. Ahí será. No tenían que haber interrumpido la interpretación. Y ahí se volvieron a hacer la ampliación y la actual. Y la que está vigente hasta el momento. Hasta el momento. En este caso, como estaba el amparo provisional, eso no salió el amparo definitivo, no se necesita definitivo. Voy a hablar de estos temas que se llaman falta de materia. El amparo debe suspenderse, ya va a ser suspendido, porque ya no hay materia. Porque el Congreso emitió otro decreto y ahora aprobó. ¿Qué es el amparo? ¿A qué edad? Ya no hay materia. Ese es un término que quiero que lo maneje. Falta de materia. Esto se maneja mucho más tarde. No les quiero contar los datos porque estoy hablando de las mujeres. Resulta que en la sociedad guatemalteca se dan muchas relaciones amorosas entre personas de diferente sexo. Estamos hablando de la regularidad de la sociedad hombre y mujer, porque ahora hay
Entonces, oye, hay hombres que están enamorados de las mujeres, están todo muy lindo y piden la prueba del amor. Eso que dijo libre, y resulta que quiere embarazar a la señorita o señora. Y le dice, mira, tú te dice embarazar a él, te van a hacer responsable de la criatura o no. Y viene el hombre, yo soy conocimiento, así son todos. ¿Sabes con quién me hace triste? ¿Sabes con quién me hace triste? Porque hay un juicio que se llama juicio ordinario de filiación. El juicio ordinario de filiación resulta que es un juicio ordinario y la mujer demanda al hombre. Y la demanda le da 9 días para que se opone. Y si no se opone, se toman ciertas acciones. Y eso se dicta la sentencia, ¿verdad? Y se continúa con la dilación del proceso. Es seguro que se va a dictar por lugar la sentencia, y esa sentencia es la que se va a escribir en renal. Así que el señor Fulano pasa adelante. Y ahí luego viene el procedimiento. Esa es una, y la otra es que le manda, seguramente en el juicio de filiación ahora, le manda a presentar la prueba de lo va a hacer regularmente en se paga, no de gratis. Entonces, si el señor se niega a llegar al tribunal para que le hagan extracción restrictiva, no va a correr no va a conocer las protecciones de la mujer. Les comento esto porque ustedes ya están acá y ya vos estudiar la financiera, si quiero voy a hablar de la cuarta. Entonces, vea la familia de les comento esto porque esta es una práctica casi cotidiana. Sigo con el punto. Estamos en que se recibió el informe circunstanciado, ¿verdad? De ese informe circunstanciado, el tribunal puede tomar varias actitudes. Estoy en la página siguiente, en el general A, donde dice que se resuelve definitivamente sobre la palabra. Como ya dictó una resolución de trámite, un decreto, entonces dice que no lo otorgó, otorgue la palabra. O en su caso lo deniega, no al lugar a la palabra. Entonces, si o bien si lo tocó y ve que ya no es aconsejable, lo recoge. Esas son las 4 modalidades que se emplean. Y sigue indicando el texto. En todos estos casos procede la apelación contra la decisión de otorgar, denegar, revocar o confirmar el amparo. Pero la alzada, sea la apelación, se otorga sin efecto suspensivo. Y el tribunal no otorga, si se da cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas, planteo una apelación. Esa apelación, ese recurso de apelación, solo lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Por eso, porque se trata de aquí estamos hablando de un amparo biinstancial, o sea, de 2 instancias. Fuera la novia, bueno, entonces se presenta la apelación y la apelación es que no se otorgó, porque se denegó, porque se busca que se revoque, porque se busca que se lleve el amparo. Es lo que comunidad con el artículo 62. ¿En qué caso dice no es procedente la apelación? Dice que no procede la apelación contra la decisión de no acceder a la revocatoria del amparo constitucional. Resulta que el tribunal
en la primera resolución de trámite y por la parte. Pero resulta que copiaron las partes piden que se revoque esa resolución y bueno, terminamos con esto de la provisional, el informe y todo, sobre todo el informe de imputación de ese informe, pues en la página siguiente, literalmente, el tribunal le confiere la primera audiencia a las partes. Y dice de la siguiente manera: se confiere audiencia por el término o plazo común de 48 horas a las partes, entre paréntesis, solicitante del amparo y autoridad. Se considera también parte al Ministerio Público, quien actúa a través de la institución que se denomina Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparo y institucional. Siempre en materia de amparo es obligatoria la participación del Ministerio Público. Obligatoria. Y cuando se trata de asuntos de derechos humanos, pues será bueno que se le confiera audiencia al procurador de los derechos. Y luego dice que literal es a aquellos a quienes las partes hayan solicitado vincular o el tribunal haya resuelto vincular. Esto del resultado del estudio de los antecedentes o del informe circunstanciado. Como terceros interesados se entiende aquellos que tienen interés en la subsistencia o suspensión del acto reclamado. Véase el artículo 15 del acuerdo 489 de la Corte de Constitución. Estamos a quienes se les confiere audiencia por 48 horas del informe de y luego dice, y aquí puede suceder un asunto, dice en el literal C, si se advierte que existen otras acciones de amparo en las que concurran similitud de causa o razón de pedir e identidad de pagos, se puede acordar la acumulación. Acumular significa, en materia penal se le denomina conexiones. O sea, aquí se denomina acumulación, preservando, dice, así la unidad de trámite y decisión posterior y evitando de esa manera fallos contradictorios. Ello solo se da en procesos originados por acciones cuyo trámite se lleve en un mismo tribunal. Artículo 182 de la ley decimonónica. Pero sucede también que en esta etapa del trámite del proceso de amparo se puede dar otras incidencias. Estoy en el literal ley y dice: se acuerda la suspensión definitiva del trámite del proceso de amparo por 5 circunstancias. Uno, porque puede advertirse extemporaneidad en el planteamiento, o sea que se hizo fuera de los 30 días o fuera de los 5 días, si es en materia política, y el tribunal dirá: se suspende la tramitación del amparo porque hay una obviedad en la extemporaneidad del amparo. Esa es una circunstancia que puede suspender. 2, se puede suspender porque el tribunal advierte falta de legitimidad procesal. No se agotaron los recursos ordinarios. Y 3 dicen por falta de legitimación activa o pasiva. Para hacer un lenguaje metafórico no teníamos que se pierde, estamos teniendo a aprender a falso, ni se nos funciona absolutamente nada. Entonces no tenemos legitimación para hacerlo.
Muy bien, no estamos señalando cuál es la entidad que provoca el agravio, ¿cómo decir? Sin embargo, a veces la Corte le indica una idea, por favor, señale cuál es la entidad que le está y la costumbre le provoca el agravio. Y luego dice que también podrá suspenderse el amparo por falta de materia. Era lo que decía. Tú decías, digamos, si la señora es la Olvita, dice, amigo, quiero que se la sentencia. Y la señora dice, este amparo se quedó sin. Porque el Congreso por mucho de que la perfecto lo aprobado. Decía que ya no tiene sentido. Ya no se quedó sin. Y luego dice que también podrá suspenderse el amparo por falta de agravio. No se indica que el agravio está en jurídico o moral. Ahí si agarré la puta mala casaca. Miren, voy a correr porque ahí me quedé con lo de la cuestión de la sangre. Entonces, miren, estamos el lunes yo sigo con eso. Terminar todas las actividades de la paz. Una excepción. Estos guardias no viven en su oficina. Ya vieron que lo que les documentación barata de que eso les va a servir. Y si no, no trae unos ahí para vender, ¿no? Estoy negociando, pero allá afuera. ¡Rime uno! ¡Rime uno! Sí tengo, ahí vamos a ir a ver. Vale, miren ustedes, es recomendable que sean ustedes. Porque lo que yo trato de dar es lo necesario. Este con el libro vale 150. No, lleva el contrario y está. Recuerden que en el contrario tenemos que analizar la inconstitucionalidad de carácter general parcial y ahí se analiza. Entonces, les comento, hoy vamos a trabajar en la inconstitucionalidad de esta. Para eso está el invito que me lo pertenece. Miren, hay cosas en las que es inconstitucionalidad, perdón, que les voy a hablar de eso, en casos concretos, sirven en algunas ocasiones para agarrar. Por ejemplo, yo veo auxiliado a mucha gente que no la demandan. O sea, que los demandan y le agarran dinero pagado y quieren dinero para no, pero no tengo hombre. ¿Y qué quieres hacer? Entonces planteo una inconstitucionalidad incidente en la casa ante el juzgado. Y el juzgado es una acción constitucional. Tiene que dar. Ustedes usan otra palabra. Entonces se le tiene que dar trámite. Y en esa tramitación, regularmente puede declarar sin lugar la preferencia. No hay lugar a la inconstitucionalidad. Se declara sin lugar la inconstitucionalidad. No se acoge la preferencia. Pero esa resolución es aceptable. Si la ganancia te envía una apela y esa apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad, está normal. Resuelve rápido cuando se cancha. Ahora sí, está la justicia ahorita. Cuando trata de poder. Ahí se resuelve. Pero ya la casa de Juan es puesto que lleva un caso, pero antes de la pandemia. Y la señora sigue viviendo en una casa, su hija. ¿Saben por dónde papel restaurante se llama La Finca? ¿Conocen? Ah, sí, bueno. Hay una notificación. Vamos a ver. Que ahora ni nada. Esa idea porque la es conocida, y la señora es madre soltera que se le fue el marido, tiene un hijo que es médico, que es cardiólogo, más de 4 años y ahí está viviendo.
para eso puede ser el único. Entonces, Bernardo y Arevalo había las expectativas de plantear inconstitucionales acá, pero no interesaron en nada. Por ejemplo, cuando actuó también a defender a este muchacho de abogado, ya fue superintendente de asuntos tributarios, fue a defender muy mal a las pobres periodistas. No puede decir en la audiencia de paz intermedia. Mire, señor juez, efectivamente mi cliente inició la comisión del delito. Me decía un amigo, siendo así, en el cual bien sencillo, mira vos. Si tu mujer dice que te vio como otra mujer, vos siempre negalo. Negalo. ¿Cómo vas a aceptar eso? Mija, no te confundirías que esta se parece a mí. No te confundirías, mija, ya se equivocaba. Entonces lo mismo sucede en materia penal, que no hay que aceptar. Si hiciste. Y este viene como abogado, sí, inició la comisión del delito, pero no la culminó, porque el Ministerio Público intervino en la investigación. Por ejemplo, eso se fue a hacer un gran daño, pero no siempre se entiende. Y el Ministerio Público no es perfecto, mete las patas, y en el debate no logra ahí es donde se logra, y viendo las contradicciones. Yo ya vi un caso de violación. Efectivamente, el muchacho violó a la bueno, eso, alguien me yo, sí, va a todo. Sí, una evangélica la que me estaba cuestionando mi conciencia, como decía tú. Y el Ministerio Público cometió un grave. La pareja la violó no solamente, sino por dos más. Pero el Ministerio Público cometió una paja. Y el médico fue examinado. Resulta que la violación fue el 24 de diciembre. Y en el informe dice que la violación se sucedió el 26 de diciembre. Y la acusación del Ministerio Público es que el 24 de diciembre. Los que capturaron al incoado, dijeron que lo capturaron el 24 de diciembre. Y viene el médico forense y dice que fue el 26 de diciembre que le suele examinar. Entonces no había. Y por eso absolvieron a su cheque. Un gran error por un tecnicismo. Yo lo que hago siempre en los casos penales es la corrección de errores a la. Hay cosas que se guardan. Hoy estamos llevando un caso delicado, yo estoy defendiendo a uno y en la otra. Pero hasta el momento, no hay evidencia alguna que indique que Miguel participó en eso. Y el juez presidente no me pide, por favor, fiscal, presentar. Yo tengo que hablar un pelotón de investigación. Me llevo a muchachos que porque me puede ayudarme. De igual manera me toco con el debate, no me queda otra semana. Le digo, pues bien, vea realmente la prueba que va a hacer. Y trate de no usar la circa. Porque vamos por la cuarta audiencia y no hay ninguna evidencia en contra de ellos. Yo casi como yo como perdonado. Porque el Ministerio Público no hace su trabajo. Esta investigación viene desde el año 2019. Y en la acusación dice: porque usted dijo los palotes conjuntamente con otras personas en la 19 calle y 21 avenida de la zona 12 ametrallaron a la señorita fulana de tal a las 4 de la tarde y otros. Así dice en la poder. ¿Y dónde están nosotros? No hay. No están. La acusación es como la plataforma, la hipótesis de la fiscalía que tiene que probarse en el debate. Y si no la prueba, entonces se logra la absolución.
interesante. Está bonito. Porque es muy desgastante, porque te hace una idea un poco apabullante. Otro caso que llevé en un tiempo, yo le había logrado al señor que le pagara a una municipalidad 1.900.000. Pero la municipalidad no pagó cuando el tribunal le ordenó. Entonces pedimos que se certificara la constituyente por desobediencia. Y se ordenó el juicio y todo para la clase intermedia. Y me habla el señor, y le dice, llévenme el caso. Yo se lo impulso. Según una audiencia, ¿cuánto me cobra? 5.000. Yo no mucho. Tengo una justicia. Y le estoy cobrando barato. Pregúntale a todos esos sinvergüenzas que están cuánto le cobran. Para unos 50.000. Yo porque era mi amigo, me había pagado de la abundancia. Mire, licenciado, llévelo pues. Él estaba en Estados Unidos y me otorgó un mandato judicial. Pero antes de eso me dice el detective, licenciado, hablándome de su situación económica buena en Estados Unidos. Y yo soy licenciado que yo tengo un carro nuevo, mi esposa tiene carro, mis dos hijas tienen carro nuevo. Está bien. Y me deposita los primeros 1.500. Y a la primera audiencia, me fui a la segunda, licenciado, ya, yo ya no. Ya empezara la pausa, no puede ser más el carro. Yo le dije, lo voy por la otra. Yo, o sea, de aquí como 6 meses. Aproveché un día para que nos pescaba una puerta. Camarón, cambio de arriba. Voy a hacer un café porque nada me saco como de nos saca. En esa hoja se pierde también. Y viene el tribunal y los condenó a 2 años de prisión, conmutables a razón de 5 mensuales diarios y una multa de 25.000 pesos. Y el señor me ha dicho, mire, dígales que den 30.000 pesos. Y yo renuncio a todo. Agarra usted 15 y me da 15 a mí. Yo le vendí. Y los tontos nos hicieron dar los 30.000 pesos. Solo de multa les pusieron 25 cada uno. Más 5.000 de conmuta. O sea, conmutar significa cambiar la pena de prisión por multa. Por dinero. Y si no lo pagan, tienen que sufrir la pena de prisión. Hasta ahí me quedé, no me han notificado nada, se apelaron, no que pagar. El señor ya ni me habló, ni anda como ya no. Les digo, hay cosas que lo dejan con eso. Un día llegué bien malo, y casi no podía hablar. La audiencia fue el lunes, era para la tercera audiencia. El día domingo había ido yo a un restaurante en la zona 10. Me dijo mi papá que voy a tomar una cerveza. Porque Canelo le llevaba un lugar que tenga litros, por favor. Y nos tomamos no un vaso, la venía muy encantada. Y en la ida me pongo el aire acondicionado y ya está caliente. El tema es que cuando estábamos en el juzgado, yo era abogado lector del creyente y llevaba la voz parlante en la acusación y las pruebas de la público. Y entonces después, antes de iniciar la audiencia, el abogado del Ministerio Público Popular hablando, me viene, por ahí. El abogado puede sentir que el abogado lector, casi no pude hablar. Señores, se suspende la audiencia. El abogado tiene todos los síntomas de COVID. Nunca me había hecho en mi vida esa babosada de la prueba de COVID. Nunca me la había hecho. Y yo me voy a platicar aquí con la oficial, la que llevaba la que estaba ayudando a poner conmigo. Mire, el líquido de porque no la mandó a también si habíamos hablado. Y la fiscal, la niña también, ¿verdad? O
Se suspende la vida por 45 minutos, por 1 hora, por media. Y que se vaya a realizar la prueba. Y la mujer salió, mira, que no puede hacer laboratorio. Tuve que pagar esa facultad de mi bolsa. 300 pesos que cobraron por esa facultad. Nada, no algo que yo miraba en la tele que era una facultad de este vuelo. Llegaré con las patojas de ahí de Colombia. Venga, en 45 años y aparece los mismos. Y andaba con otro mi amigo. Andaba con él. Pero como si ya tengo esa facultad, entonces tenía que ir en la palacana del picómetro. Yo sabía que la cerveza y por regreso al laboratorio. Buenas o malas, buenas. Entonces ya leyeron el informe que dice se siguió con el rato. Pero suspendió 1 hora y media. Se suspende porque el abogado tiene todos los síntomas de COVID. Exacto. Creo yo, que no me digo eso, todo ese tiempo que ha pasado, creo yo, de repente que síntomas. Bueno, ustedes bien jóvenes, concluyamos. Yo doy clases el lunes y doy el día miércoles. Voy a contar lo que me falta de esto, pongan atención, agarren sus textos y van a la para mía. Porque ya tendremos. Si me da tiempo, empiezo a hablar ya de la doctrina del libro blanco. Empezaría con eso, ya hablé de algunas cositas. Llegué hasta a quién se le resulta ser que de nuestra disciplina. Eso lo dijo José Tocará, Zamora y Castillo, que era entonces, posiblemente les dije, voy a desarrollar los conceptos de acción, jurisdicción y todo eso. Ahí me pueden atender porque voy a hablar de un tema muy bonito. Voy a hablar del tema de la jurisdicción. La jurisdicción es un atributo exclusivo del Estado. Nadie puede hacer jurisdicción más que el Estado. Entonces, quiero decirles esto. Cuando estuvo del Mandana, estaba la CICIG, se repitió reformarla. ¿Sí? No prosperó, ustedes saben. Pero ellos estaban reconociendo la jurisdicción indígena. Es legalísimo. Está en los derechos de los pueblos indígenas. Ya reconocerle una jurisdicción. No estoy en contra de eso, pero técnicamente no es posible eso. Porque entonces mañana van a salir los de la diversidad sexual, también que van a crear una subjurisdicción de la diversidad sexual. Después van a venir los futbolistas, van a pedir también una subjurisdicción especial. La jurisdicción es un atributo exclusivo del Estado. No te olvides, Sodoma y Gomorra estaba. Oigan esto. Fíjense ustedes que hoy me llamó un señor, mi amigo, de 20 años, hace años aquí. ¿Qué tal maestro? Y me propuso como profesor de tesis. O la tesis de él es que a los jueces sean electos mediante el sistema del voto popular. Dije, esa cosa, en ese momento suena como una aberración. No, ahí me jalaron los y resulta que ustedes saben que en México está por un mandato del presidente Manuel López Obrador y ganó la doctora. Pues, ¿verdad? Pero resulta que ayer en el Senado mexicano empezaron a discutir una reforma constitucional en que los jueces sean electos mediante el voto popular. Mira qué interesante. Y la fundamentación la hacen de la siguiente manera: que si para elegir al presidente y vicepresidente de la República se hace por voto popular, que si el Senado y el Congreso se hacen por voto popular, ¿por qué no el Poder Judicial debe hacerse por el voto popular? La tesis de este muchacho
nació de hace como 3 años, ¿no? Ya trata que ya va a ser recreador. Y que usted ya se y están ahorita, ahí están dando el grito. Y López Obrador ha dicho lo siguiente: es que esta reforma es necesaria, porque los jueces favorecen a los corruptos. Los jueces están con la oligarquía de este país. No hacen justicia. Y estos pasos están dando tremendamente avanzados. Mira, todos los trabajadores de la Unión fueron a bloquear el Senado ayer y hoy para que no entraran los diputados, porque ya están en la distribución de esto. Yo he estado a favor de las ideas de cambio, que hay algunos que se pelan y se les va la vara. Por ejemplo, Cuba no es la Cuba del dinero. Y el problema está que Cuba sigue. Es que Cuba la estaba antes de la Unión de cuando llegó. Espero que ya un señor, creo que ya no hay quien apoye con esa acción. Miren el caso de Venezuela, yo estoy a favor de un cambio, pero se han pelado dos también un poco. Hay problemas serios, porque dicen que hay un manual de elección, no se son conservadores demócratas, no saben llevar, y han llevado un proyecto gobierno de oposición. Ese es muy inteligente, así tiene que ser. Yo creo en la democracia. Por ejemplo, yo tenía muchas esperanzas en el actual presidente. Y la gente está diciendo, ¿por qué? Porque ganaron las elecciones. No hay gente para gobernar. ¿Y quiénes están gobernando? Los mismos que han gobernado siempre. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que necesita el país? Algunos, no, o sea, por mayores radicales, no, pero por lo menos programas sociales no quiero de López Obrador, el adulto mayor. Si favorecen a tu abuelito, te ganan bien, te gana tu mamá, a tu novio, etcétera. O sea, solo como fueran ancianos. Y a partir de los 35 años. Y hoy lo van a fiscalizar. Con eso, ya es un aliciente. La gente independiente está muriendo de hambre. Aquí pagan un salario. Entonces, el programa de reformas sociales se puede hacer. Fíjate vos esto del Transmetro que se viene hablando hasta hoy, después de la municipalidad, que van a ser la primera línea de Misco. Resulta que hace 2 años ya salimos a pasear a los perros. Me solté un pollo. ¿Por qué hacen eso? Ay, ¿verdad? Yo me he dicho a usted problemas urbanos. Y empecé a hablar sin saber que el muchacho trabaja en una empresa que hace seguimiento en otros países. Una empresa francesa. Nuestra sede está en Francia. Yo soy amigo del papá de él, que es un arquitecto. Mire, licenciado, mire, vengo de Ecuador, que acabamos de tener el sistema Metro en Ecuador. Mire, me confío ahora, tengo estos sinvergüenza de la municipalidad para venderle la idea. Y hasta ahora que ganó Bernal, ya nuestra ciudad de Guatemala, nuestra ciudad de la urbana, pasan los 3 millones de habitantes. Y ya es necesario un sistema Metro. En la lógica que nos están metiendo estos de la municipalidad, que todos tengamos carro y que todos tengamos moto. Valga el ejemplo. Y aquí cambiar. En Alemania, sistema Metro y 3 años. La gente casi no sabe yo, para acá si me traen eso, sería una tontería, ese curso no me lo como, para invitarte a ti. Bueno, entonces les deseo feliz noche y espero que haya suerte.
practicaba licenciado, lo pasamos por aquí a miembros. ¿Sale parqueado? Sí. ¿Sí? Ah, lo del libro, si quieren.